Buenas tardes, iniciamos nuestro informe diario de divisas. Recuerden visitar ingresarios.com para revisar este informe y los demás informes que subimos a diario. Este informe se sube al grupo de informe Forex en ingresarios.com. Allí lo puede revisar diariamente. Comenzamos nuestro análisis con el IES, en el gráfico de 60 minutos. Pues continúa la corrección el día de ayer y en parte, bueno, de esta sesión. Ahora tenemos un pequeño rebote, lo vimos consolidar antes de la apertura, luego de eso es un rebote, un mínimo mayor en el gráfico de 60 minutos, bueno, mínimo mayor en construcción en este momento, luego un movimiento que se extiende, pues las probabilidades apuntan a un posible movimiento lateral o un posible movimiento de consolidación. Miren el nivel que estaba visitando en el gráfico de 4 horas. Muchos estaban haciendo cortos en esta zona, digamos que no es una zona muy técnica para abrir cortos. Hablábamos de rebotes vendibles, un siguiente máximo menor puede ser corto, o ir a marco menor y buscar una posible entrada en largo. De hecho, nos dio una señal interesante el escáner, primera vela verde, luego un movimiento que se extiende, rompiendo boxes al alza y pues buscando la zona de alto volumen a precio. Puede ser un mínimo mayor, así que estaremos atentos nuevamente con una ruptura de los 2054.25 al alza, podría ser largo nuevamente. Gráfico diario es una cola de piso en este momento, no cierra, pero está cerrando metido entre boxes y una cola de piso que nos indica presencia de compradores. Miren donde se detiene el precio, pivot anterior, allí pues creo que no es muy técnico favorecer cortos, algunos favoreciendo cortos en esta zona, luego del sell-off, pues podríamos tener, recuerden, movimientos laterales o posibles rebotes. Bueno, igualmente el Nasdaq en zona de soporte el día de hoy encuentra demanda en el pivot anterior. Ayer hablábamos de una continuación del movimiento bajista, el sell-off, se lleva a la zona de alto volumen a precio, por aquí hace algo de consolidación, una V, y luego de eso pues una vela de rango amplio que visita el pivot anterior. Ahora encontrando algo de demanda posible mínimo mayor en el gráfico de 60 minutos, así que estaremos atentos con una ruptura por arriba de los 4.318, pues no descartamos un movimiento al alza para ir a buscar de nuevo la zona de alto volumen a precio. No se descarta. Gráfico diario, venimos de un doble techo. Luego de eso, pues esperamos un primer máximo menor para favorecer nuevamente cortos. Igualmente el Dow también en soporte, encontrando demanda en el pivot anterior el día de hoy. Bueno, lo rompe de hecho, pero no cierra por debajo de ese nivel. Ruptura fallida ahí en esa zona. Es una zona de soporte también en el gráfico de 4 horas, encontrando demanda, un movimiento que se extiende. Recuerden, entrar cortos, luego un movimiento extendido, luego de un sell-off, pues digamos que no es muy técnico, sobre todo si se encuentra en un nivel de soporte. Por eso hablábamos ayer de rebotes vendibles, esperamos un rebote, un siguiente máximo menor en el gráfico diario, pues para favorecer nuevamente cortos, un siguiente máximo menor, esperando el rebote, y no descartamos pues ir a marco menor y buscar largos. De hecho, se dieron unos largos interesantes, primera vela verde por arriba del punto de control, y buscando la zona de alto volumen a precio o el pivot anterior, la zona de resistencia. Puede ser un mínimo mayor, recuerden, así que esperar una ruptura del top del box. Podría buscar, bueno, tiene unos asimétricos, así que tiene una resistencia bastante fuerte. El Dow por arriba de los 17.715, si falla ese asimétrico, podríamos ir a buscar de nuevo la zona de alto volumen a precio. Recuerden, luego el doble techo, bueno, creo que le queda faltando un poco al doble techo, pero luego de un doble techo en diario, pues podríamos esperar un primer máximo menor para favorecer cortos nuevamente. Bueno, el euro fallando en el gráfico de 60 minutos, tenemos una ruptura de la zona de soporte. Miren que el precio rompe y cierra por debajo de la zona de soporte. Ahora, toda esta zona que la consideramos soporte cuando el precio estaba por arriba, ahora es resistencia, resistencia menor. Un siguiente máximo menor es corto o simplemente podríamos ofertar en esta zona, clúster de niveles. Gráfico diario, una vela envolvente, ojo con una consolidación de la ruptura del clúster de niveles, podría buscar el 10700 y en el gráfico de 4 horas pues es una consolidación que se rompe, trata de romper al alza, falla y ahora pues está rompiendo a la baja. Vamos a ver si consolida. De hacerlo, pues digamos que tendría fluidez y valle
como para buscar el pivot anterior o creo que un poco más abajo. Pues la libra igualmente rompiendo la consolidación, el gráfico de 4 horas, mínimos y máximos relativamente iguales, tratando de romper. Bueno, por ahora es una ruptura fallida, vamos a ver si consolida esa ruptura. De hacerlo, tendría fluidez hasta la siguiente línea amarilla o el pivot anterior, cerca de los 1.47. Gráfico diario, pues no puede con el clúster de niveles, le sigue costando esa zona a la libra, a ver si consolida por arriba o buscar el pivot anterior. En el gráfico de 60 minutos también tenemos un fallo interesante, rompe al alza, falla, siguiente máximo menor, pues es corto, atentos con una ruptura por debajo de los 1.4824, podría ser corto por debajo de ese nivel para buscar los 1.4780. Continuamos con el australiano dólar también, corrección, retroceso o negación en el gráfico de 60 minutos, movimiento al alza, que es negado, o con un siguiente máximo menor, puede ser corto. Sería corto por debajo de los 78.16, 78.15, por debajo de ese nivel, si falla nuevamente podría ser corto, aunque pero el gráfico de 4 horas sigue siendo un posible mínimo mayor que falla, ojo, tendría fluidez hasta la zona de alto volumen a precio. Por ahora no ha fallado, entonces vamos a tener cautela con el largo, perdón, con el corto. El largo sigue vigente, sobre todo en el gráfico diario, el retroceso sigue siendo comprable. Un mínimo mayor, de hecho, con un retroceso a la zona de alto volumen a precio. Sería mucho más interesante ver un retroceso hacia el clúster de niveles, por los lados del 77.40, 77.50, creo que sería una zona muy interesante para favorecer nuevamente largos. Sigue con algo de consolidación, el canadiense en este momento, estamos en zona de soporte, no la puede romper, encontrando demanda ahí nuevamente en el pivot, tratando de romper clúster de niveles, le sigue costando, no hay nada claro por ahora para el canadiense, parece ser largo en 60 minutos por arriba de los 1.2482 o por arriba de los 1.2511, creo que tendría potencial alcista nuevamente. Gráfico de 4 horas. Un siguiente máximo menor, pues es corto, por debajo de los 1.2450, podría ser corto nuevamente. Dejando cola de piso en el gráfico diario, el dólar yen encontrando demanda nuevamente. 4 horas, creo que puede seguir siendo bajista, muy atentos. Siguiente máximo menor, de hecho es corto. Pero ojo con el clúster de niveles, recuerden, si falla de nuevo ese clúster, vamos largos con objetivo al 1.2099. Entonces, 60 minutos se ve alcista en este momento, por eso muy atentos con una ruptura del punto de control de 120 minutos o semanal, podría ser largo por arriba de esa zona, a buscar el pivot anterior y luego de eso pues al punto de control diario. Y si falla por debajo de este clúster de niveles, empezamos a favorecer cortos nuevamente, 1.1865. Bueno, el dólar franco también un rebote bastante interesante el día de hoy en el gráfico de 60 minutos, negación del movimiento anterior. Porcentajes de negación, le llamo a esto una corrección primero y luego pues una negación de esa última corrección. Ahora el retroceso es comprable en 60 minutos, un siguiente mínimo mayor puede ser largo con objetivo al 96.65 y un retroceso puede ser por los lados del 96.10, sería un nivel interesante para pensar nuevamente en largos. Ojo con 4 horas, aún tiene un clúster de niveles en ese marco de tiempo, pero bueno, igual no lo descartamos. Sería interesante en 60 minutos, si supera ese nivel, ese clúster, pues fluidez hasta los 98.81. Bueno, y visita a nuestro nivel de objetivo, lo habíamos planteado en sesiones anteriores, el posible largo al inicio de esta semana era la zona de alto volumen a precio, allí de hecho encuentra nuevamente oferta. Se sigue viendo interesante, sí está un poco extendido por velas, llevamos ya 5 velas consecutivas al alza en el escáner, por eso es importante esperar el retroceso para favorecer nuevamente largo, el retroceso para entrar mejor posicionados, para eso es que uno espera retrocesos, luego sobre todo de movimientos extendidos al alza o a la baja, en este caso está extendido al alza en el diario por velas, por eso deberíamos esperar una corrección para entrar mejor posicionados y favorecer más abajo, un poco más abajo el largo. Bueno, de la misma forma el petróleo el día de hoy encontrando resistencia, también un nivel que habíamos planteado en sesiones anteriores, 52, zona de alto volumen a precio. También se ve un poco extendido en diario o en marco menor, 60 minutos, por eso
el retroceso es comprable. Un siguiente mínimo mayor, de hecho no lo ha hecho, por eso esperamos un retroceso mínimo mayor para favorecer nuevamente posibles largos. Eso es todo por el día de hoy. Si tienen preguntas o sugerencias, recuerden info@reditum.com o me pueden escribir en mi Skype luis.arias323. Nos vemos la próxima semana. Recuerden visitar ingresarios.com para ver este informe y los demás informes que subimos a diario.